Paisajes sonoros del patrimonio inmaterial quindiano, serie temática gestionada por la Fundación Territorio Quindío sobre gente que vive el patrimonio cultural. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, convocatoria Comparte lo que somos y la UFM Estéreo, radio de interés público de la Universidad del Quindío. A continuación, hojas que envuelven alimentos. ¿Quién en Colombia no guarda en su memoria la imagen de un tamal envuelto en hojas humeantes servido para una celebración? La curiosa forma de un envuelto de maíz, el aroma de un fiambre empaquetado para un paseo a la orilla del río. La cita anterior pertenece al libro titulado Las hojas de las plantas como envoltura de alimentos, cuyo autor es el profesor Santiago Díaz Piedrahita, quien fue incluido por el Ministerio de Cultura en la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales de Colombia. Es muy importante documentar esta costumbre ancestral de las envolturas naturales antes de que desaparezcan, reemplazadas por materiales de origen sintético. La antropóloga Ligia Inés Vélez Ceballos, quien ha trabajado por cerca de 20 años en patrimonio cultural en el Quindío y desde hace 7 años está dedicada al patrimonio culinario, comparte su visión sobre los envoltorios que provee la naturaleza. La cocina campesina no se hace con un libro de recetas, se hace con lo que hay en el patio. Y en el patio hay, entre otras cosas, hojas o capachos. Por ejemplo, las hojas de plátano son parte del saborizante y las hojas de Congo son parte del sabor que tienen los dulces o las cosas que van envueltas. Una mantequilla natural tiene un sabor mucho mejor si es envuelta en hoja de Congo o en una hoja de plátano. Un quesito de esos de bola, una cuajadita, sabe más bueno si se hace en una hoja de higuerilla. O sea, que aparte de ser biodegradables, bonitos, son aromáticos, aportan al sabor del producto final. Y yo creo que tendríamos que empezar a recuperarlos. Desde luego el uso de estos empaques naturales no solo es parte del proceso colonizador, o sea, es prehispánico. Todos estos congos que dan hojas grandes, el anicillo, el higuerillo, son locales. Solo el plátano viene después de la conquista y es un aporte nuevo que vendrá luego con el fenómeno colonizador, pero desde siempre se utilizaron. O sea, nos es difícil imaginarnos una vida sin plástico. Pero la gente, los arrieros, los chasquis, en épocas prehispánicas, en épocas de colonización, utilizaron totumas, utilizaron muchos elementos de la naturaleza, es decir, todos los elementos posibles de la naturaleza para transportar líquidos, sólidos, tortas, distintos elementos. Hemos ido perdiendo paso a paso todo ese tipo de totumas y de calabazas que eran parte del menaje de un arriero y del menaje de un caminante, de la gente que fue caminando y colonizando el continente antes de la llegada de los españoles. Los subidos de Barcelona Quindío tienen una tradición de varias décadas y se envuelven con hojas de Congo. Jorge Andrés Londoño, joven portador de saberes, nos cuenta acerca de este envoltorio tradicional. Son hojas de Congo. De Congo solo se consiguen en lugares muy húmedos, o sea, esta vez es en el río. Y pues de hecho, como acá tenemos una empresa familiar, mi hijo, mi esposa y yo, somos 3. Y mi papá no vive con nosotros, pero mi papá es el que nos provee la hoja, él nos trae la hoja y nosotros le pagamos, todos nos beneficiamos de los subidos. Él es el que la consigue en el río, entonces él nos trae. Depende de la semana, nos puede traer 2.000 hojas, 2.500, 1.000 hojas, depende de la producción que tengamos. Es común escuchar que las hojas ofrecen mayor calidad para la conservación de alimentos y para saborizarlos, además de que contribuyen a una presentación más atractiva. Al respecto, esta es la opinión de Marta Cecilia López, excelente cocinera del municipio de Buenavista. El empaque de hoja lo utilizamos en los tamales. También lo podemos utilizar en los
subidos. Los subidos también se ponen en hojas de plátano, el fiambre. ¿Qué otra cosa también? Cuando hacemos arepas de chocolo, también los utilizamos las hojas de plátano. La hoja de plátano especialmente da un sabor, o sea, le agrega un sabor a las comidas especial. Aparte que nos queda saliendo más del campo, más de finca, así, envolviéndolas ahí. Muchas veces los tamales los envolvemos tanto en hoja de plátano como de biao. Tenemos las arepitas de chocolo, las asamos encima de las hojas de plátano y los fiambres en hojas de plátano. O a veces hacemos un arroz que lo preparamos en una ollita y lo tapamos con hojas de plátano para que coja el sabor. En Armenia, don Luis Fernando Parra Gómez lidera un proyecto denominado Plaza San Luis, que se ubica en el centro de la ciudad y se especializa en cocina local. Para él, es muy importante disponer de hojas que no hayan sido objeto de aspersión aérea o el uso de químicos. El uso de esta práctica tradicional tiene un sentido trascendente en su vida. Y ese es algo mágico que tiene la envoltura tradicional en hoja ancha. El rescate de una tradición indígena, de envolver, el sabor que le aporta a cualquier plato, a cualquier preparación. Es un sabor muy característico, es un sabor ancestral, es un sabor que te evoca a épocas anteriores, a épocas de los abuelos, de los bisabuelos, a esos fiambres con los cuales nos llevaban a los paseos, a las integraciones, a la ida al río, al compartir en familia, al compartir en amigos, a ese fiambre que se le empacaba al trabajador para que se llevara para su tajo de trabajo, envuelto en esas hojas mágicas que al desenvolverlas y al probarlas pues se vuelve un plato que de verdad a nivel personal me evoca una época maravillosa que viví en mis abuelos campesinos, en mi madre que quiso cocinarnos de la misma manera y para mí es tradición, para mí lograr el envoltorio en hoja de plátano y hoy día poder presentar todos nuestros platos con hoja de plátano para mí es un orgullo más que otra cosa. Finalizamos con el mensaje de los ambientalistas, quienes expresan que las envolturas vegetales son biodegradables y que siendo una práctica de origen ancestral debe conservarse porque contribuye una tradición consciente y responsable que debería adaptarse como alternativa al plástico. Que las hojas sigan acompañando nuestros alimentos tradicionales. Este es un podcast de la Fundación Territorio Quindío, apoyado por el Ministerio de Cultura, programa Comparte lo que somos y la UFM Stereo.